Pues vamos a empezar. Muy buenas tardes. Bueno, soy Eva Aparicio, soy la directora de Desarrollo de Negocio del Grupo Paradel. Es un placer para mí estar hoy aquí con todos vosotros y, bueno, antes que nada me gustaría agradeceros vuestra presencia y, bueno, manifestaros que estamos muy contentos de que nos estéis acompañando en el webinar de esta tarde, que hemos titulado Protege tus activos intangibles, cómo colaboran los detectives privados con los abogados en su lucha contra las infracciones de IP, ¿no? De propiedad industrial e intelectual. Bueno, antes que nada y muy brevemente, para aquellos que no conozcan al Grupo Paradel, pues nada, contaros que somos una empresa cuya principal misión es ayudar a las organizaciones aportando información útil para la toma de decisiones. Y bueno, pues lo hacemos a través de servicios principalmente de inteligencia corporativa, investigación privada y forensic tecnológico. Me parece que he pasado la presentación por aquí. Bueno, para el webinar de hoy tenemos la suerte de contar con la colaboración de Karen Guridi. Karen es abogada especializada en propiedad industrial, intelectual desde hace más de 20 años y en el año 2012 se incorporó como asociada a la firma legal Balder. Ella se ocupa de todo tipo de casos relacionados con los derechos de IP, como marcas, diseños, derechos de autor, nombres de dominio, competencia desleal. Y bueno, su ámbito de actuación abarca tanto procedimientos judiciales como procesos ante las diferentes administraciones. Bueno, pues nada, antes de comenzar, pues la idea de cómo vamos a gestionar este webinar es la siguiente. Os la voy a ir explicando para que sepáis un poco cómo la vamos a gestionar, ¿vale? Pues a lo largo del mismo podréis ir realizando preguntas a través del chat y, bueno, pues trataremos de contestarlas al final de nuestras exposiciones. De todas maneras, pasados unos días podréis tener acceso al contenido íntegro del webinar, puesto que lo colgaremos en nuestra página de Grupo Paradel de YouTube y, por supuesto, también en nuestra página web, ¿vale? O sea que por eso sí podéis tener luego acceso a todo el contenido, si os interesa volver a verlo. Bueno, pues nada, antes de comenzar, me gustaría introducir un dato para poner en contexto, ¿no?, la importancia del tema que vamos a tratar aquí hoy, ¿no? Según el último informe publicado por la Oficina de Propiedad Industrial de la Unión Europea, de Propiedad Intelectual, perdón, de la Unión Europea, la UIPO, y de la OECD, ¿no?, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, el fenómeno de la compra y venta de productos falsificados es un problema global y cuyo comercio internacional pues se estima en hasta 412.000 millones de euros. Y bueno, pues de lo que vamos a hablar pues son de estas infracciones, ¿no?, a lo largo de la exposición y cómo poder luchar contra ellas. Bueno, el webinar va a estar estructurado de la siguiente manera. Empezaré yo la exposición y yo os voy a hablar de lo que son los derechos de propiedad industrial e intelectual. Luego hablaremos de los sectores más afectados por las infracciones de los derechos de IP. Hablaremos también del valor probatorio de los informes de los detectives privados. Y por último, pues daremos diferentes casuísticas, ¿no?, de cómo actuar para proteger esos derechos de IP. Una vez que termine yo mi intervención, pues nada, intervendrá Cari y ella pues ya lo que va a hacer es hablarnos sobre diferentes casuísticas relacionadas con el copyright, con el diseño industrial, con la infracción de marca y luego también pues hablará de la valoración de la aportación de la prueba en el procedimiento judicial. Así que, bueno, este será un poco el esquema de lo que vamos a ver en esta hora escasa. Así que, bueno, voy a comenzar ya mi presentación. Entonces, bueno, pues lo primero, como os decía, que vamos a hablar es qué son los derechos de propiedad industrial e intelectual, ¿no? Bueno, pues para poner un poco en contexto, ¿no?, pues vamos a empezar por aquí. Entonces, los derechos de propiedad industrial e intelectual son activos intangibles, es decir, no pueden tocarse, no pueden verse físicamente, pero pueden comercializarse como cualquier otro bien físico mediante su venta, compra, licencia, que es como un alquiler, y además permiten a sus titulares emprender acciones legales
contra aquellos que copien, falsifiquen, importen, fabriquen, vendan productos o servicios protegidos por esos derechos cuando no tengan la autorización de esos titulares, ¿vale? Entonces, estos derechos, ¿no? Se registran ante diferentes organismos oficiales. Por ejemplo, la OEPM, que es la Oficina Española de Patentes y Marcas, concede los títulos de propiedad industrial con efectos en España. La EUIPO, que es la Oficina de la Unión Europea de la Propiedad Intelectual, concede marcas y diseños con efectos en la Unión Europea. Y luego tenemos también la Oficina Europea de Patentes. Concede patentes con efecto en más de 40 países, incluidos, por supuesto, los Estados miembros de la Unión Europea, ¿vale? Los tipos de derechos de propiedad industrial, ¿vale? Tenemos diferentes tipos de derechos de propiedad industrial. Están las marcas y los nombres comerciales, que son distintivos que identifican productos y servicios en el mercado. Y estos pues, pueden estar formados por palabras, por dibujos, por combinaciones de ambos, pueden ser sonidos, pueden ser formas tridimensionales, pueden ser colores. Luego están los diseños industriales, que lo que hacemos es, lo que protegen es la apariencia visual externa de un producto. Y luego tenemos las patentes y los modelos de utilidad, que dan protección a las invenciones, que resuelven problemas técnicos y pueden consistir tanto en productos como en procedimientos en todos los campos de la tecnología, ¿vale? Luego también es importante resaltar, así en este pequeño esquema, ¿no? de lo que son los derechos de propiedad industrial e intelectual. Bueno, pues dentro de los derechos de propiedad industrial, decir que estos están limitados temporal y territorialmente, es decir, tienen una duración variable. Por ejemplo, las marcas se conceden por periodos de 10 años y se pueden prorrogar indefinidamente, de periodos en 10 años en 10 años. Los diseños industriales. Los diseños industriales se conceden por periodos de 5 años, con una duración máxima de 25 años. Luego ya pierden la protección. Las patentes, sin embargo, pueden extenderse en un máximo de 20 años y los modelos de utilidad en un máximo de 10. Pero para renovarse se deben de pagar cuotas anuales para mantenerlos en vigor, ¿vale? Y luego otra cosa importante también es decir que la validez de estos títulos de propiedad industrial se limitan al territorio donde se han concedido la protección y no se extiende a otros países. De todas maneras, luego sí que también decir en este pequeño resumen, ¿no? que existen acuerdos internacionales que facilitan extender estos derechos a diferentes estados, ¿vale? A varios estados a la vez. Luego, también, o sea, hay que diferenciar entre los derechos de propiedad industrial y los derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, desde el punto de vista anglosajón, la propiedad intelectual, intellectual property en inglés, abarca todo, tanto derechos de propiedad industrial como intelectual, pero aquí sí que hacemos esta diferenciación, ¿no? Por un lado están los derechos de propiedad industrial, que es lo que acabamos de hablar, y luego estarían los derechos de propiedad intelectual, que son los que surgen con la creación. Y estos son los que se registran ante el registro de la propiedad intelectual, ¿vale? Entonces, esta es el copyright y son registrar los derechos de autor, pues nos referimos a las creaciones artísticas, estéticas, literarias, científicas, musicales, obras teatrales y cinematográficas y programas de ordenador. Y estos se protegen como propiedad intelectual. Vale, pues un poco para haceros esta breve introducción para contextualizar de qué tipos de derechos estamos hablando. Bueno, pues respecto a los sectores más afectados, ¿no? Bueno, que esto supongo que lo habréis oído en múltiples noticias, informes, que siempre se habla, ¿no? De cuando entras en estos temas de las situaciones de propiedad industrial, intelectual, pues siempre hay estos estudios, ¿no? Donde por ejemplo, como os decía al principio, según el último informe publicado por la UIPO y por la OECD, pues el fenómeno de compraventa, ¿no? de los productos falsificados pues es un problema global y el comercio internacional pues se estima en hasta 412.000 millones de euros, ¿no? Es un fenómeno global y es un fenómeno transversal, ¿no? Y la lucha y la erradicación, pues en este caso competiría tanto a las entidades públicas como privadas, ¿no? Tiene múltiples efectos negativos. Vamos a hacer aquí un repaso, ¿no? a los que
bueno, pues los más destacados, ¿no? Los que siempre se hace hincapié en ellos, claro, pues la destrucción de puestos de trabajo. Por ejemplo, en España, pues alrededor de 45.000 puestos de trabajo al año. Perjudica el comercio en las ciudades porque fomenta la competencia desleal, perjudica la economía del país. Pues en España al año se pierden casi 6 millones de ventas. Claro, luego se promueve la economía sumergida, claro, porque no se paga impuestos, no se tributa, por lo tanto provoca el empobrecimiento de todos, perjudica a todos. Luego ya si pasamos a hablar de los controles, claro, no pasan, son productos que no pasan controles de calidad y no se garantiza un consumo seguro, ¿no? Las falsificaciones evidentemente pueden provocar grandes riesgos, tanto para la salud como para la seguridad, ¿no? Y bueno, otro efecto muy negativo, o sea, es una actividad controlada por el crimen organizado. De hecho, es el segundo tráfico criminal que genera más lucro, solo por detrás del tráfico de armas. Las mafias, claro, se lucran de ello, las explotan a vendedores irregulares y ambulantes. Bueno, pues también se pone en peligro la innovación, que es un tema muy importante, y esto perjudica el acceso a los consumidores de nuevos productos, que yo creo que también es un tema muy interesante a desarrollar, ¿no? Este punto. Y bueno, pues claro, se pierden los derechos como consumidores, ¿no? Entonces, bueno, con respecto a esto, ¿no? A la percepción por parte de los consumidores, pues mientras que hay productos como las bebidas, alimentos, cosméticos, fármacos, evidentemente, componentes de automóviles, pues ahí sí que hay una percepción por parte de los consumidores de que puede adquirir falsificaciones de este tipo de productos, pues puede ser perjudiciales tanto para su salud como para su seguridad, ¿no? Pero, sin embargo, en los artículos de lujo, el público en general pues no ve demasiados efectos negativos. Y claro, porque entonces por eso es que los sectores, ¿no? que están más afectados por este problema actualmente, aunque son muchos los sectores donde se falsifica, pues son los de la marroquinería y el sector textil, ¿no? Eh, Sin embargo, sí que es verdad que lo que mueve el fenómeno de las falsificaciones en términos de pérdida de derechos sociales, lo que comentábamos antes de que es una actividad controlada por el crimen organizado, por las mafias, la trata de personas, sí que son aspectos que impresionan a los consumidores en general, ¿no? Y que eso se puede trabajar en la sensibilización para poder fomentar el que no se adquieran estos productos falsificados, ¿no? Y también, al igual que, por ejemplo, el de la pérdida de los derechos como consumidor al adquirir los productos falsificados, ¿no? Estos son temas, bueno, pues que sí que se puede trabajar sobre ellos y que se puede ir sensibilizando para que no haya tanta adquisición de producto falsificado de todo tipo. Antes, la mayoría de los productos falsificados que se adquirían pues eran los relacionados con productos de lujo. Por ejemplo, te vienen a la cabeza los bolsos, ¿no? Los bolsos de lujo, accesorios en general. Ahora pues se falsifican productos de todo tipo, desde juguetes hasta perfumes, hasta incluso medicamentos. O sea que, bueno, es bien sabido, ¿no? Por todos. Mira, aquí en esta diapositiva os he traído un mapa, ¿no? que hemos sacado, bueno, la fuente del Ministerio Interior, con las zonas con mayor incidencia. Bueno, es un mapa de datos donde están relacionados los hechos conocidos en el año 2022 contra la propiedad industrial y, bueno, por provincias. Entonces, bueno, como podréis imaginar, ¿no? Bueno, y se ve aquí en la leyenda, el color más oscuro es donde hay mayor incidencia, ¿no? Madrid va a la cabeza, son 155 hechos, creo, y luego conocidos en el año 2022. Son datos provenientes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Y bueno, pues luego está Barcelona, está Alicante, Málaga también tiene bastante incidencia, Valencia, y bueno, luego están las Islas Baleares y Canarias. También Las Palmas de Canarias se detectó bastante incidencia en el año 2022. Bueno, así yo creo que vamos a pasar ya
a este apartado donde hablamos del valor probatorio, ¿no? De los informes de los detectives privados. Bueno, pues es la Ley de Seguridad Privada, la Ley 5/2014, del 4 de abril, donde queda regulada la figura del detective privado, ¿no? Y bueno, pues eso, el detective privado pues es la única figura legal que puede realizar investigaciones privadas, es la única que puede obtener información confidencial mediante pruebas fehacientes, información a partir de hechos o conductas realizadas en privado. Y bueno, pero esto no lo puede hacer, o sea, esto no carece de limitaciones a la hora de llevar a cabo estas funciones, ¿no? Bueno, porque por supuesto, solamente como veis aquí en la diapositiva, solamente puede trabajar con técnicas que estén dictadas y permitidas por la justicia y que no atenten, por supuesto, contra el honor, la intimidad profesional o familiar de la propia imagen o el secreto de las comunicaciones, ¿no? Luego también hay algo que me gustaría destacar, ¿no? Es lo que señala el artículo 48, ¿no? de la Ley de Seguridad, que es que es muy importante que la aceptación del encargo, ¿no? de los servicios de detective privado, pues que tengan un interés legítimo alegado por parte del solicitante de los mismos. Y además, este interés legítimo alegado pues tiene que haber constancia del mismo en el informe, en el expediente de contratación y, por supuesto, en la investigación que se abra, ¿no? La realidad es que en todos los ámbitos es necesaria la participación de un detective, ¿no? Y que es importante que exista difusión pues, de todo aquello que puede llevar a cabo un detective y que puede hacer en beneficio de la sociedad, ¿no? En forma global. Aparte de la Ley de Seguridad Privada, pues también es interesante pues aquí compartir con vosotros lo que dice, ¿no? La Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿no? En donde en su artículo 265 pues reconoce expresamente, ¿no? el informe de detective privado como forma específica y distinta de prueba testifical, ¿no? Que esto es también muy importante resaltar aquí. Y también hay otro artículo, creo que es el 382, donde se reconoce se le da el reconocimiento de informe pericial, es decir, de dictamen, los que contengan conclusiones, observaciones, basados en conocimientos técnicos, científicos, artísticos o prácticos. Luego también, según el Tribunal Supremo, bueno, pues el detective privado se considera un testigo privilegiado, ¿no? dentro de un proceso judicial. Es decir, se le considera medio de prueba dotado de exclusividad por su condición de profesional legalmente habilitado por el Ministerio de Interior. Entonces, y esto es debido a que su informe, ¿no? su testimonio viene respaldado por los hechos e informaciones observados, escuchados y, por supuesto, verificados dentro de lo que es la investigación. Y esto, bueno, pues de lo que se trata es que no se trata de un testigo casual, ¿no? En este sentido. También la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 380.1, regula cómo es el interrogatorio para el detective dentro de un proceso, ¿no? Y bueno, pues en este sentido, pues destacar que limita las preguntas que se le pueden formular únicamente a los hechos reflejados en el informe, ¿no? A diferencia de otros testigos, a los que por supuesto se les puede preguntar sobre hechos posteriores a la cosa juzgada o hechos anteriores, perdón, o posteriores, ¿no? a la cosa juzgada. Y luego, bueno, pues también me gustaría, por último, respecto a la figura del detective privado, me gustaría comentar, ¿no? que es una profesión muy regulada, o sea, los despachos tienen que estar registrados en el Registro Nacional de la Seguridad Privada y los investigadores, bueno, pues para desempeñar su profesión, pues han de estar en posesión, ¿no? de su tarjeta de identidad profesional, de su TIP, ¿vale? O sea, que es una profesión pues, que evidentemente pues, está muy regulada. Bueno, pues voy a pasar ya a comentaros, ¿no? Esta parte, ¿no? de la presentación donde os quería pues, explicar, ¿no? cómo actuar para proteger los derechos de IP. Y bueno, pues
Es verdad que hay dos formas de actuar muy claras, ¿no? Que es una actuación reactiva, cuyo objetivo consiste, bueno, pues el objetivo de esta actuación para proteger estos derechos es la aportación de pruebas objetivas que permitan a los titulares de estos derechos apoyar sus contenciosos judiciales o cualquier otra acción, ¿no?, que determine la viabilidad de un posible pleito. Y luego hay otra forma de actuar que es la preventiva. Y bueno, pues en este caso el objetivo es detectar de manera casi inmediata la infección y evitar todos los efectos negativos que pueda conllevar, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, vamos a desarrollar un poco estos dos conceptos, ¿no?, de actuación reactiva y actuación preventiva, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo que es la actuación reactiva, bueno, pues en este caso es un caso muy habitual con el que nosotros nos encontramos y, bueno, pues el titular de este derecho de propiedad industrial, intelectual, pues ha detectado una irregularidad que la puede detectar de diferentes maneras, ¿no? Pues la puede detectar vía internet, por las redes sociales, por venta directa, puede ser que alguien le avise, o un cliente, un distribuidor, no sé, alguien que bueno, y entonces pues acude a nosotros para que podamos investigar esto, ¿no? Y entonces pues aquí se pueden llevar a cabo diferentes acciones. Por supuesto, bueno, pues está el rastreo de evidencias, pues la visita a establecimientos donde, por ejemplo, pues llevamos a cabo diferentes tipos de la investigación puede llevar diferentes acciones, inspección ocular, por ejemplo, de unos productos expuestos a la venta, pues hacer un reporte fotográfico, por supuesto, llevar a cabo ventas de pruebas de compra, ¿no?, para obtener datos de la empresa que está detrás de ese producto. Bueno, todo esto pues es la recopilación de pruebas, ¿no?, que decía en mi siguiente punto, ¿no?, como es la adquisición de producto. También otras acciones comunes que se pueden hacer pues es contactos discretos con fuentes mediante subterfugios adecuados, ¿no?, para intentar conseguir información. Llevar a cabo, por supuesto, una investigación donde se verifican y se identifican pues toda una serie de datos, empresas, personas, distribuidores, fabricantes, ¿no?, que puedan estar detrás de estos productos. Y bueno, pues todo este tipo de acciones que también, como os podréis imaginar, depende mucho del tipo de producto o servicio, depende mucho de la infracción de que se trate. Bueno, pues se llevan a cabo diferentes acciones. Aquí os hemos traído algunas, pero depende mucho, ¿no? Pues depende del producto o servicio, pues esto se hace en común con el cliente y también pues muchas veces de la mano de los abogados, que son los que nos van orientando, y luego pues esto se pone en común, ¿no?, con el titular del derecho infringido y se valoran pues la viabilidad de acciones a emprender. Y bueno, pues esta forma, como decimos, reactiva de actuar, pues para nosotros tiene una serie de desventajas en relación con la forma preventiva, ¿no?, que no me salía la palabra. Bueno, pues que al hacerlo de forma reactiva, pues ya la infracción ya a lo mejor ya está hecha, pues hay un mayor deterioro de la imagen en el mercado, un mayor riesgo de confusión y, por supuesto, pues está el impacto económico, ¿no?, que también es importante. Entonces, bueno, por eso también pues traemos aquí también la otra forma de actuar, que es la preventiva, ¿no? Que es la preventiva. Y bueno, pues en la forma preventiva, el titular de este derecho de propiedad industrial o intelectual de IP, pues acude a nosotros para implementar acciones que minimicen, ¿no?, las infracciones y para detectarlas cuanto antes, ¿no? Y entonces, bueno, pues este tipo de acciones preventivas pues también son muy variadas, pues dependiendo un poco del tipo de derecho, ¿no?, que estamos intentando proteger. Pero bueno, por traeros aquí pues algunos ejemplos, ¿no?, y son proyectos más a largo plazo, son proyectos más de consultoría, donde nosotros lo que llevamos a cabo son diferentes acciones, sobre todo de monitorización continua. Pues esa monitorización, ¿cómo la hacemos? A través de todo tipo de fuentes abiertas, donde utilizamos diferentes técnicas y herramientas de investigación, diferentes motores de búsqueda, ¿no? Por supuesto, análisis de la web, examinando todo tipo de redes sociales, el Google Images, no sé,
Luego también se hace un análisis y localización de canales de venta y distribución para también detección de ventas fraudulentas y, por supuesto, pues una monitorización de noticias relevantes. Estar atentos, ¿no? Es bueno, pues a cualquier noticia, a cualquier red flag que nos pueda llegar, y entonces pues que nos lleve pues a organizar pues una investigación para ver qué hay detrás, ¿no? de esas noticias. Y bueno, todas estas acciones pues al final nos pueden llevar pues a llevar a cabo una serie de controles preventivos, ¿no? Bueno, pues a lo mejor de toda esa información que recabas en la monitorización, pues decides pues montar un operativo presencial en puntos de venta fraudulenta, pues por supuesto las pruebas de compra, ¿no? Para la identificación de infractores que decíamos, y bueno, y depende un poco del tipo de producto que sea, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, pues se hacen unas pruebas de compra para comprobar si hay, por ejemplo, pues una infracción o no de esos derechos. También la investigación, ¿no? Del origen de esos productos, pues si es robo, falsificación, exportación. Y bueno, pues esta es la forma preventiva, es lo que nosotros muchas veces, pues son proyectos que están muy bien por eso, porque de alguna manera pues lo que haces es evitar todos esos efectos negativos que tienen cuando ya se lleva a cabo la infracción, ¿no? Luego también hay otro tipo de investigación que solemos llevar muy a cabo, o sea, es un tipo de investigación que nos piden de forma muy habitual y que son, bueno, son unos informes que, bueno, la verdad es que los hacemos de manera muy recurrente y que en este ámbito, ¿no? Y por eso me gustaría resaltarla aquí hoy con todos vosotros. Es la investigación del uso de marca para la solicitud de caducidad. Entonces, bueno, como muchos de vosotros sabréis, ¿no? Que seréis del ámbito de la propiedad industrial e intelectual, bueno, entre las causas de caducidad de una marca está la falta de uso, ¿no? Entonces, pues alguien puede solicitar puede solicitar la caducidad de una marca por falta de uso cuando ésta no haya sido objeto de un uso real efectivo durante un plazo no superior por un plazo de 5 años, ¿vale? En los últimos 5 años. Entonces, el que tiene que demostrar que la marca sí que ha estado en un uso real y efectivo es el titular de la marca, ¿vale? Pero entonces es quienes a nosotros nos solicitan estos informes son los que quieren solicitar la caducidad de esa marca, y es precisamente para corroborar esas sospechas que tienen de que esa marca no se está utilizando, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo podemos ayudar nosotros a conseguir la caducidad? Pues lo que tenemos que hacer es una investigación para asegurar previamente que efectivamente el titular de la marca no ha hecho uso de la misma en los últimos 5 años. Y bueno, pues lo hacemos también, aplicamos diferentes metodologías de investigación dependiendo del tipo de derecho, ¿no? Perdón, de tipo de marca de que se trate, de producto o servicio que represente. Y entonces, bueno, pues se investiga, por supuesto, la empresa titular de la marca, a sus posibles filiales. También hay que verificar la posible explotación de la marca por un tercero. Es importante, porque muchas veces nos lo hemos encontrado, es auditar el posible uso real de la marca versus a un uso pues, que puede ser simbólico o aparente, ¿no? Y bueno, pues también la investigación se lleva a cabo con diferentes acciones, que como os decía, depende mucho del producto o servicio de que se trate, pero bueno, en principio pues eso, obtención de información a través de todo tipo de fuentes abiertas, también por las redes sociales, investigaciones de los canales de distribución habituales, también realización de visitas a establecimientos, dependiendo de si, imaginaros que es un producto que se vende en un tipo de establecimiento concreto, por ejemplo en droguerías. Bueno, pues haces visitas a esos establecimientos para ver si realmente se está comercializando ese producto. Luego también consultamos con el cliente, si él lo considera, pues podemos hacer contactos a través de gestiones, discretas con el titular de la marca. Hacemos análisis de huella digital, a veces adquisiciones de productos. Bueno, pues hay diferentes acciones que podemos llevar a cabo para hacer este tipo de investigación. Y bueno, ya estoy acabando, que tengo que dejar a Karin continuar con la presentación, pero bueno, simplemente pues destacar, ¿no? que es interesante saber que, bueno, que la contratación de los servicios de investigación que aporten pruebas
que permitan defender ante los tribunales de justicia con mayores garantías los intereses de las marcas infringidas, pues tienen la ventaja añadida que estos costes se incluyen entre los gastos que forman parte de la investigación, de la indemnización, perdón, en la que estarían obligados a responder los infractores por los daños y perjuicios causados, ¿no? Esto viene establecido en la ley de marcas. Así que bueno, ya he acabado, Karin. Yo creo que voy a dejar de compartir mi presentación y ya te dejo. Muchas Muy gracias. bien. Pues muchas gracias, Eva. Te doy las gracias en nombre de todos. Yo no sé si he conseguido compartir mi pantalla. Perfectamente. Sí, vale. Bueno, pues muchas gracias, Eva. La verdad es que ha sido una presentación muy completa y prácticamente me has dejado sin contenido. Ahora ya casi no sé qué voy a contar yo. Seguro que sí, seguro que sí. No, bueno, muchísimas gracias. La verdad es que es un placer poder estar aquí hoy con todos vosotros compartiendo este webinar con el grupo Paradel. Ya, bueno, Eva y yo llevamos mucho tiempo trabajando juntas y seguiremos trabajando juntas y bueno, pues os agradezco el que me hayáis invitado para dar un poco la visión práctica de lo que son los servicios de una agencia de investigación privada y cómo nos es útil en el día a día del trabajo de abogado, pues incorporar estos servicios a nuestro trabajo para conseguir nuestras metas. Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer con esta presentación es compartir mi experiencia de los servicios que ofrece una investigación privada, pues desde la perspectiva de un despacho de propiedad industrial e intelectual, como lo es Balder, el despacho donde yo trabajo como abogada, y en el que para defender los derechos de nuestros clientes, bueno, pues acudimos con bastante frecuencia a servicios de investigación privada como los que ofrece el grupo Paradel. Y ello lo hacemos pues porque necesitamos recabar pruebas. Una cosa muy interesante que me parecía que has comentado, Eva, es precisamente el hecho de recopilación de pruebas y me gustaría introducir el dato de que, claro, cuando nos encontramos con infracciones de derechos de propiedad industrial o intelectual, la vía habitual no es la única, pero la vía más habitual es la vía civil, el perseguir este tipo de infracciones a través de un procedimiento civil. Y en el procedimiento civil son las partes las que tienen que probar los hechos que alegan. En el procedimiento penal es diferente porque allí hay investigaciones de oficio y de hecho, bueno, pues existen los delitos contra la propiedad industrial, existen los delitos contra la propiedad intelectual. Lo que pasa es que, bueno, y son delitos que también se persiguen de oficio, se investigan de oficio, con lo cual también allí la policía muchas veces hace una labor fantástica, pero también es verdad bueno, que en España al menos lo que yo he podido observar estos años es que existe cierta reticencia por parte de los juzgados de lo penal a enjuiciar este tipo de delitos y muchos de ellos siguen considerando que es un tema mercantil, civil y que deben de ser los titulares de los derechos de propiedad industrial los que tienen que perseguir este tipo de imitaciones, infracciones, falsificaciones. Y es verdad que suele ser la vía más habitual porque luego también, bueno, pues es la vía que suele ser más rápida que la vía penal. Bueno, y hay una serie de ventajas que no voy a entrar ahora porque en ello porque no es el tema, pero ello quiere decir que precisamente como suelen ser procedimientos civiles los que nosotros emprendemos, es especialmente importante poder facilitar al juez aquellos elementos probatorios que le van a servir a evaluar correctamente la situación. Entonces, bueno, pues este tipo de pruebas necesarias que necesitamos recabar cuando vamos a emprender unas acciones legales contra un infractor, bueno, pues se pueden recabar de diferentes maneras y una de ellas es acudiendo a las agencias de investigación privada, pues como es el grupo, como ofrece el grupo Paradel. Y bueno, y en ocasiones también nos sirve para defendernos frente a terceros que atacan los derechos de nuestros clientes. De hecho, más adelante expondré un caso donde somos nosotros los que estamos defendiendo al que es realmente el titular legítimo de ese derecho de propiedad industrial. Entonces, bueno, he seleccionado tres casos, tres ejemplos que hemos manejado en mi despacho en estos últimos años, que a continuación os voy a relatar, que espero que sea vuestro interés. Y a ver, bueno, pues este primer caso realmente es un caso en el que finalmente
no colaboramos con Grupo Paradel. Pero yo creo que es importante también explicar, bueno, a ver, el cliente al final decidió acudir a otra vía para investigar una infracción y finalmente, claro, a toro pasado, que todos somos más listos, pues yo creo que hubiese sido mejor pues obtener las pruebas necesarias a través de la investigación privada. Y os voy a explicar por qué. Bueno, Eva ya antes ha explicado de forma muy extensa, muy detallada y estupendamente los diferentes derechos que existen, los diferentes derechos de propiedad industrial e intelectuales que existen en España. Los derechos de propiedad intelectual también se identifican como derechos de autor aquí en España bueno, o por su término anglosajón, que es el conocido copyright. Y como ha dicho antes Eva, bueno, pues lo que se protegen son lo que son las creaciones humanas. Aunque bueno, las creaciones humanas todavía, cosa que también está en entredicho ahora con la inteligencia artificial, pero actualmente la ley de propiedad intelectual pues sigue identificando a los autores como las personas naturales. Bueno, y bueno, pues yo creo que todos tenemos bastante claro lo que es el objeto de la protección de los derechos de autor, pero la ley de protección intelectual también protege objetos de creación humana, manifestaciones de creación humana que van más allá de lo que nosotros entendemos bajo obras. Porque claro, pensamos en una obra literaria, en una obra artística, en una obra científica, pero luego también hay otras clases de derecho de autor, como por ejemplo la protección que existe sobre las bases de datos, cosa que sorprende muchas veces a la gente, pero independientemente del contenido concreto que pueda comprender una base de datos, pues la base de datos en sí, entendida como una colección de obras, de datos, de elementos independientes dispuestos de una manera sistemática o metódica y accesible individualmente, pues o por medios electrónicos o por cualquier otra forma, pues también se protege. Entonces, el caso que se nos planteó hace unos años en el despacho fue el de una empresa que lo que hacía era editar y actualizar de forma regular una obra, un manual en soporte digital que consistía en una recopilación de dibujos vectoriales de prácticamente todos los vehículos existentes en el mercado y también incluso los vehículos que se habían descatalogado hace años. O sea, miles de modelos, miles de dibujos vectoriales de estos modelos de coches recogidos en una especie de catálogo, en una base de datos dispuestos de una manera sistemática y metódica, que además incluía información acerca de los vehículos en sí, el largo, el ancho, la altura de los vehículos, la distancia entre los ejes de la rueda, etcétera. Entonces, bueno, pues como os podéis imaginar, la inversión económica y de recursos humanos del cliente para crear este tipo de base de datos, además de la recopilación y bueno, de crear todos esos dibujos vectoriales, bueno, pues es una labor ingente con un desembolso económico muy importante. Y este cliente lo que hace es vender licencias de uso sobre lo que es su obra entendida como la base de datos con todos estos modelos y también sobre los gráficos sueltos. Y estas licencias de uso, bueno, pues nunca nadie se lee las condiciones generales de las licencias de uso, pero deberíais de hacerlo porque, claro, suelen limitar la extensión del uso que está permitido de esa obra que se adquiere a través de la licencia y también hay una limitación normalmente temporal. Y bueno, y esta base de datos de nuestro cliente es una base de datos que es enormemente atractiva, no solamente para agencias de publicidad que se dedican al vinilo de vehículos, etcétera, sino también a empresas que se dedican a los recambios de los coches, precisamente, bueno, pues por todo el catálogo que supone, o sea, tener un catálogo de todos los modelos existentes en el mercado de los coches constantemente actualizado, modelos descatalogados, etcétera. Bueno, pues son uno de los clientes principales de nuestro cliente, o sea, que adquieren
estas obras a modo de consulta para facilitar su labor en el día a día, pues a la hora de fabricar los recambios, de realizar los recambios, etcétera. Entonces, bueno, pues nuestro cliente había vendido una licencia de uso sobre una base de datos a una empresa dedicada a recambios automovilísticos y empezó a sospechar que esta empresa, bueno, pues que estaba infringiendo los derechos de autor sobre su base de datos, sobre todo. Esta sospecha se materializó porque descubrió que en la página web de esta empresa había publicado sin su consentimiento, pues bueno, no sé si eran 3 o 4 imágenes de vehículos, de vectores, los había extractado de la base de datos y los había publicado en su página web. Y ese era un uso que no estaba recogido dentro bueno, del uso permitido en la licencia de uso. Bueno, ya al principio nuestro cliente intentó llegar a un acuerdo con esta empresa, no fue posible, pero a raíz también de estas negociaciones que hubo, pues nuestro cliente también empezó a sospechar que no solamente se había limitado a extractar 3 o 4 imágenes de su base de datos para darle un uso indebido, sino que probablemente esta empresa había extractado cientos de imágenes de su base de datos, o sea, de esta obra, para incorporarlos a su propia base de datos que ponía a disposición exclusiva de sus clientes, que eran talleres. Y estos clientes, estos talleres de reparación de automóviles, lo que hacían era a través de esta base de datos de esta empresa realizar sus pedidos, y gracias a la reproducción de las imágenes de nuestro cliente, bueno, pues se limitaba el error, los pedidos erróneos en estas piezas de recambio. Eh, y claro, nuestro cliente decidió demandar a esta empresa, pero se planteó el problema de identificar correctamente la extensión de la infracción, porque claro, estaba claro que el infractor había extractado 3 o 4 imágenes, vale, pero esa infracción iba mucho más allá porque es que se había dedicado a infringir también los derechos de autor sobre toda su base de datos, pero no teníamos manera de probarlo. ¿Y por qué? Pues porque la base de datos de esta empresa era una base de datos exclusiva, protegida por una clave, estaba en una intraweb, y a no ser que fueras un taller cliente de esta empresa, no podías acceder a la base de datos, con lo cual, ¿qué hacer? Claro, ¿qué hacer? Bueno, pues nosotros acudimos a Paradel y nos presentó una estrategia muy convincente bueno, por supuesto siempre de forma legal, tal y como ha dicho, tal y como ha explicado antes Eva, porque al fin y al cabo estas agencias de investigación privada están sujetas a la ley, pero bueno, pues nos planteó una estrategia de cómo poder acceder a esta información para poder basar nuestra demanda también en una infracción de derechos de autor sobre la base de datos del cliente. Bueno, ¿y qué pasó? Que por diferentes motivos nuestro cliente decidió no utilizar esta vía, sino que decidió utilizar otra vía que existe, que es la de las diligencias preliminares, que es una comprobación de hechos que se realiza a través de un juzgado. Lo que haces es tú solicitas al juzgado que investigue una posible infracción, precisamente porque a ti te faltan una serie de medios para investigar esa infracción. Y bueno, pues el cliente al final, por una serie de motivos, pues decidió optar por esta vía, que bueno, muy bien, la vía funcionó, obtuvimos un montón de información. Lo que pasa es que hubo una serie de problemas a lo largo de ese procedimiento y bueno, pues revisando el expediente precisamente para esta charla, pude verificar que desde la fecha en la que solicitamos las diligencias preliminares hasta que el juzgado nos facilitó toda la información necesaria para poder basar la demanda de infracción, pues habían pasado casi 2 años. O sea, el cliente tuvo que soportar que durante casi 2 años una empresa siguiera alegremente infringiendo sus derechos de propiedad industrial. Y Paradel en su momento nos dio un margen temporal de entre 1 y 2 meses para poder acceder a la información. Entonces, bueno, pues esto es un ejemplo bueno, de que en este caso la investigación privada pues hubiese acortado, perdón, de manera significativa el tiempo de investigación y el poder demandar. Pero bueno,
así es la vida, de todo se aprende. Y voy a pasar ahora al segundo caso que hemos tenido recientemente aquí en el despacho, que es un caso de infracción de un diseño comunitario registrado. Bueno, os he puesto aquí dos ejemplos de diseños industriales que en su momento estaban registrados, pero que actualmente están caducados. Y bueno, lo que es un diseño industrial, pues puede, como podéis ver, puede proteger la apariencia externa o la ornamentación de un producto o de una parte de él sin tener en cuenta sus características técnicas o funcionales de prácticamente cualquier objeto que se ponga a la venta. Bueno, pues yo aquí os he puesto el ejemplo de lo que es un interruptor y de un ejemplo de una funda para un teléfono móvil o para libros electrónicos, pero bueno, pueden estar protegidos por diseños desde la ropa, las gafas que llevo, los cascos, el anillo, el móvil, un ornamento de un mueble, bueno, cualquier cosa, cualquier diseño, cualquier apariencia que os podáis imaginar que sea nuevo y que tenga carácter singular y que produzca en el usuario que contempla ese producto una impresión de conjunto diferente a los restantes diseños que existen en el mercado, bueno, pues son protegibles por diseño, se forman parte de los derechos de propiedad industrial, tal y como antes también ha relatado y ha explicado Eva de forma, de forma muy clara. Entonces, bueno, pues tenemos un cliente en el despacho que es titular de un diseño comunitario registrado y el año pasado, bueno, pues se percató de que existía, este es un cliente extranjero, y se percató de que aquí en España pues existía una empresa que estaba vendiendo un producto que en apariencia era prácticamente idéntico al diseño comunitario registrado. Y bueno, pues al principio la vía habitual es intentar no acudir de forma inmediata a la vía jurisdiccional, pues por vía de requerimiento siempre se intenta pues que el infractor cese en el uso de forma voluntaria. Pero bueno, pues en este caso el infractor no contestó a nuestros requerimientos y no hubo más remedio que presentar una demanda contra el infractor. Pero aquí también se nos planteó pues un pequeño problemilla a la hora de plantear la demanda, como Eva bien sabe, porque no estamos hablando de que el producto que comprende ese diseño es un producto que puedas fácilmente comprar en cualquier establecimiento de la esquina. O sea, no puedes ir al Carrefour a comprarlo, ni al Hipercor, ni tampoco comprarlo, al menos a través de vía legal por Amazon, porque estamos hablando de que el producto infractor es un dispositivo de control electrónico de personas o, bueno, lo que comúnmente se conoce por pistola electrónica. Y como os podéis imaginar, al menos en España, este tipo de productos pues no es de venta libre, o sea, no lo puedes comprar en el kiosco de la esquina. Su venta está muy regulada en España y de hecho solamente las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad del Estado pueden portar este tipo de armas y pueden comprar y adquirir este tipo de armas. Y hace falta pues una autorización administrativa para poder hacerse con esta arma. Entonces, nosotros sabíamos que existía una empresa en España que probablemente estaba vendiendo este tipo de dispositivo. Pero claro, nosotros también, o bueno, en el despacho en el que yo trabajo, es un despacho de propiedad industrial e intelectual, bueno, pues nos dedicamos a lo que nos dedicamos y tampoco nos dedicamos a intentar hacer compras que ya salen totalmente fuera de lo que es una compra normal que puede hacer cualquiera. Entonces, bueno, pues aquí sí que pensábamos que era muy importante poder documentar bien la infracción, o sea, el poder probar junto con la demanda que efectivamente se estaba realizando esta venta en España. eh, y además, bueno, aparte de esto también teníamos un segundo problema y es que no estaba muy clara la identidad del fabricante de este tipo de dispositivo electrónico de control. No sabíamos si la empresa española era la fabricante, si era solamente pues el último distribuidor de la cadena de distribución, si era el distribuidor que distribuía todos estos productos en España. Bueno, se nos plantearon una serie de dudas que fueron los que nos hicieron recomendar al cliente pues realizar una investigación pues más profunda a través de ya una agencia profesional y bueno, fue cuando acudimos a Paradel
y junto con Eva, bueno, pues también nos dio una serie de, nos recomendó una serie de estrategias y aunque es verdad que tampoco ellos pudieron comprar lo que es la pistola electrónica en sí, pero porque no se puede, salvo que tengas, pues eso, pertenezcas a uno de los cuerpos que he mencionado antes, pues lo que sí que consiguieron fue, bueno, pues gracias a una serie de gestiones, pues llamadas, tomas de contacto, etcétera, pues consiguieron por un lado confirmar la identidad del fabricante de estos dispositivos infractores y también confirmar que efectivamente esta empresa española estaba distribuyendo y vendiendo a través de los canales oficiales pues este tipo bueno, pues de productos infractores del diseño de nuestro cliente. Em, Este es el segundo caso que os quería comentar y ya el tercer caso, que también es un caso reciente, bueno, es un caso que está relacionado con marcas y con nombres de dominio, aunque es verdad que los nombres de dominio siempre se encuadran dentro de los derechos de propiedad industrial, pero bueno, sí que es verdad que están íntimamente ligados a lo que son las marcas porque normalmente un nombre de dominio, bueno, pues en muchísimas ocasiones incorpora una marca. Más luego lo que es pues o ¿cómo se dice? La especificación de en qué país está registrado este nombre de dominio, o si se trata de una compañía, ¿no? El punto .org, o de una institución educativa, el punto .edu, etcétera. Entonces, bueno, pues en nuestro despacho nos encontramos con casos muy habituales donde un tercero pues ha registrado la marca de uno de nuestros clientes como nombre de dominio porque, bueno, yo creo que todos sabéis que es facilísimo registrar un nombre de dominio. El coste para registrar un nombre de dominio es nada, o sea, son menos de 10 euros. Y además el registrar un nombre de dominio pues tampoco supone ninguna dificultad porque los diferentes registradores y las diferentes autoridades oficiales que conceden estos nombres de dominio salvo que sean casos muy específicos de nombres de ciudades, topónimos, etcétera, no realiza un examen de si efectivamente este nombre de dominio existe ya como marca registrada a nombre de un tercero o no. Entonces, bueno, pues la picaresca, como os podéis imaginar, abunda en los nombres de dominio y en cuanto una marca es mínimamente conocida en el sector, bueno, pues ya tenemos al pícaro de turno que se hace con todos los dominios .es, .de, bueno, lo que sea, para asegurarse ese nombre de dominio y, bueno, pues o bien obtener un aprovechamiento indebido de la marca del tercero, pues porque utiliza quizás ese nombre de dominio para asociarlo a una página web propia en la que vende sus propios productos que no conoce casi que ni su primo, pero bueno, que tienen esa atracción por el nombre de dominio que incorpora la marca renombrada. Lo que también es muy habitual es que los titulares que realizan estos registros de nombres de dominio, bueno, pues intentan revender el nombre de dominio a un coste muy por encima de su coste real. Y eso lo pueden hacer porque saben perfectamente que al menos aquí en España es muy caro ir a juicio y pleitear. Entonces, bueno, pues muchas veces los titulares de las marcas, por mucho que les fastidia, pues están dispuestos a ofrecer una cantidad por encima del valor real del registro, pues con tal de evitarse el tener que ir a juicio. Bueno, pues recientemente tuvimos un caso de estos y afortunadamente existen también unos procedimientos que pone a disposición o bien la Autoridad Española de Asignación de Nombres de Dominio.es, que se llama Redes, o bien la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que son unos procedimientos que son parecidos al arbitraje. No es un procedimiento de arbitraje, pero son unos procedimientos de solución de controversia en materia de nombres de dominios y entonces lo que puedes hacer es, bueno, pues a través de una demanda de recuperación de nombre de dominio, así es como es su denominación oficial, pues ante estos organismos, pues conseguir de una manera relativamente barata, entre paréntesis, o no tan costosa que un procedimiento judicial,
pues obtener la recuperación del nombre de dominio, obtener que se le transfiera al legítimo titular del nombre de la marca, siempre y cuando, bueno, pues se acredite la mala fe del nombre bueno, en el registro y o en el uso del nombre de dominio. Y bueno, pues este era un caso de estos. Teníamos un cliente con una marca renombrada en un sector comercial, en un sector de mercado de alquiler de vehículos, bueno, muy específico. Era un caso clarísimo porque además la marca de este cliente es una marca de fantasía. Esto es que no existe ninguna casualidad de que también se le haya ocurrido al contrario esa marca un buen día duchándose. Y bueno, y era un tema, pues nos parecía muy evidente, de clarísima mala fe, donde el contrario lo único que pretendía era obtener unos beneficios económicos muy por encima del coste real del registro del nombre de dominio. Y para nuestra sorpresa, lo cual es bonito porque este oficio nunca deja de sorprenderte, para nuestra sorpresa, el contrario respondió a nuestra demanda de recuperación de nombre de dominio y alegó que tenía derechos sobre la marca que se remontaban a los años de sus abuelos, tal cual, los años 60, que según él habían tenido un establecimiento en un municipio en no sé dónde, en el norte de España, y bueno, y que esa marca, que ese nombre de fantasía, pues era el acrónimo de una leyenda que no sé todavía en qué idioma está escrita, si en español, en español antiguo, en latín, en portugués. Bueno, y era, pues se construyó, se hizo allí un relato de hechos que solamente con leerlo a mí ya me pareció increíble, pero bueno, allí se defendió él. Y bueno, como era de esperar, pues la OMPI a la hora de resolver, pues nos dio la razón, le dio la razón al titular de la marca y ordenó la transferencia del nombre de dominio a favor de nuestro cliente. Lo que pasa es que, bueno, insisto, esta profesión nunca deja de sorprenderme. El contrario lo que hizo fue acudir a los órganos judiciales para revertir el contenido de la decisión de la OMPI, y lo que hizo fue presentar ante un órgano jurisdiccional español pues una demanda de declaración o de reconocimiento de dominio sobre ese nombre de dominio en concreto. Y lo que hizo fue nuevamente reproducir su increíble, bueno, para mí al menos increíble relato de los hechos, en base al cual él, bueno, pues él pretendía pues legitimar el que hubiera registrado precisamente ese nombre de dominio. Y además, bueno, pues según él lo estaba utilizando para un negocio que había montado recientemente que no tenía absolutamente nada que ver con el sector comercial de nuestro cliente. Bueno, pues muy bien. ¿Qué pasó ahora? Pues claro. Uy, y perdón porque me acabo de dar cuenta de que no he pasado aquí la presentación. Esto era solamente un ejemplo de marcas registradas como la de Balder. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Claro, aquí ya el nivel probatorio ante un órgano jurisdiccional es diferente que ante una oficina, como puede ser la OMPI. Entonces, claro, ya al valorar nuestra defensa y al ver cómo nos podíamos defender, pues, pues claro, ya se nos plantearon serias dudas porque solamente con alegar que el relato era un poco increíble, pues ya veíamos que iba a ser insuficiente porque al fin y al cabo tú al juez le tienes que dar alguna prueba en la cual basar él su decisión. Y entonces ya pues acudimos otra vez a un investigador privado, al Grupo Paradel, que hizo una investigación de campo, bueno, increíble, exhaustísima, como nosotros, por supuesto, nunca lo hubiésemos hecho, porque yo no me hubiese ido allí al municipio en el norte de España para revisar que efectivamente esta persona tenía unos abuelos, ver si efectivamente tiene un establecimiento para este nombre, entrevistas a vecinos, llamadas, visita a la biblioteca municipal, bueno, increíble. Entonces, con ese informe que nos hizo el Grupo Paradel, bueno, pues realmente ya quedó desmontada esa historia fantástica, ese relato de los hechos que, aunque es verdad que a priori parecía increíble, pero bueno, si no lo hubiéramos soportado, no hubiese dejado de ser un relato de hechos pues contra otro relato de los hechos, y entonces el juez hubiese tenido que decidir cuál es el que le parecía más creíble. Con lo cual, bueno, pues es importante para asegurarse el éxito de la acción, pues poder
poder presentar la prueba que sea, bueno, que te sirve para poder afirmar tu pretensión. Entonces, bueno, pues ¿en qué sentido nos puede ser útil la prueba de un investigador privado en el procedimiento judicial? Bueno, pues como he apuntado al principio, normalmente las infracciones contra los derechos de propiedad industrial e intelectual, no de forma exclusiva, pero sí casi siempre, pues se persiguen por la vía civil, y allí en la vía civil, bueno, pues son las partes las que tienen que probar los hechos que alegan. Por tanto, es fundamental tener una buena prueba que te asegure que efectivamente ha quedado acreditada la infracción de los derechos de propiedad industrial, si es que tú estás demandando por infracción, que también acredite muy bien la identidad del infractor, porque si resulta que no identificas bien al infractor, bueno, pues tu demanda se puede desestimar por falta de legitimación pasiva. Luego también muchas veces es importante conocer la extensión de la infracción, tal y como relatado en el primer caso, porque dependiendo de la extensión de la infracción, bueno, pues vas a poder pedir más o menos en tu demanda, vas a poder pedir mayores o menores indemnizaciones por daños y perjuicios. Y bueno, y todo eso muchas veces no lo podemos hacer bueno, pues o digamos que nosotros tenemos una serie de, bueno, de limitaciones a la hora de investigar eso que, bueno, pues que agencias de investigación privadas como ese grupo Paradel, pues no tienen. Son profesionales, saben cómo hacerlo, son mucho más rápidos, lo hacen de forma anónima y eso, de forma expedita. Además, como apuntaba también al principio Eva, pues los investigadores privados pueden actuar como testigos en el juicio. Si contrario pone en duda cualquier punto del informe, ellos pueden declarar, pueden confirmar los hechos que ellos han visto y que han investigado, y bueno, pues todo eso luego recibe una valoración determinada por el juez, que evidentemente es diferente que si tú aportas quizás una serie de pruebas que has obtenido de forma privada, con lo cual, bueno, pues sí que creemos que es fundamental esa colaboración, y además es muy importante que esa investigación se haga pues al inicio de los tiempos, porque como probablemente también la mayoría de vosotros sabéis, es muy difícil muchas veces aportar este tipo de informes a posteriori, por no decir imposible, porque te precluyen los plazos procesales. Con lo cual, bueno, pues mi experiencia personal siempre ha sido buena, y creo que ya he superado con creces el tiempo, con lo cual me voy a callar. Me voy a callar, y ya si alguien tiene alguna pregunta, ¿no, Eva? Pues Sí, bueno, Cari, muchísimas gracias por tu exposición, que ha sido súper interesante y muy práctica, ya que yo me extendí en la parte más teórica. La verdad que yo creo nada más que ha ardua. estado muy bien. Yo estaba mirando por aquí porque no tenemos preguntas en el chat de momento. De todas maneras, oye, estamos a vuestra disposición. Bueno, como os decíamos, podéis ver el contenido de este webinar pasados unos días. Lo publicaremos en nuestra página de YouTube y también en nuestra página de Grupo Paradelo, y por supuesto tanto Karin como yo pues estamos a vuestra disposición para Sí, cualquier duda, para cualquier consulta relacionada con lo que hemos comentado en el día de hoy. justo. Tenéis ahí también mis datos por si alguien me Sí, quiere hacer alguna consulta, encantada. así que Y sí, ya nos dicen por aquí que muchas gracias. Bueno, yo no sé ni qué hora es, Karin, más o menos. Yo bueno, creo. son las 5:37, Ah, solamente nos bueno, hemos vamos pasado súper 7 bien. minutos, no es tan grave. Bueno, pues nada, bueno, pues yo creo que podemos dar por concluido el webinar de hoy, y espero que haya sido interesante para los asistentes, Sí, y nada, bueno, pues cualquier cosa estamos aquí para vuestra muy disposición. bien. Muchas gracias, Cari, por tu colaboración. Ha Nada, a sido ti una un saludo a experiencia todos. estupenda. Muchas Adiós, hasta gracias. luego. Gracias.